¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Derecho y Actualidad, este programa que se transmite por radiotemuco.com, por su señal online, por supuesto, por sus redes sociales, principalmente por Facebook, donde también pueden informarse de todas las noticias del acontecer regional en el diario electrónico de Radio Temuco y también escuchar la programación de la radio online y los programas, por supuesto, que están preparados obviamente para ustedes, para el público de nuestra Araucanía. Como siempre, en este programa con el abogado Alejandro Guzmán. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Derecho y Actualidad, donde tenemos un invitado muy importante, un invitado de honor, que nos contará los avances y también la percepción que tiene sobre uno de los casos que está actualmente en investigación en nuestra región. Así es, uno de los casos que se ha tomado la contingencia local por la connotación que alcanzó, por la importancia que tiene, principalmente también en redes sociales, donde se ha difundido extensamente y, porque hay que constatarlo, estamos viviendo un momento como país en que se nos hace una interpelación a sensibilizarnos por temas que son importantes, por temas importantes para la ciudadanía, ¿cierto? En todo ámbito, en salud, en educación, en pensiones, pero, y aquí hacemos el nexo, esta sensibilización a la que estamos llamados también tiene que hacerse parte latente en nuestra región por temas importantes, por temas que acontecen, que afectan a familias que son parte de nuestra ciudad también, y porque son temas que hay que abordar principalmente porque son llamados a generar confianzas, a generar las confianzas, a perder los temores a la denuncia ante injusticias, ante hechos que nos afectan. Y para eso tenemos a nuestro invitado el día de hoy, el señor Alejandro Barra, padre de Antonia Barra Parra, esta joven que en el mes de octubre, ¿cierto?, tuvimos la noticia de una decisión que toma ella de quitarse la vida, ¿cierto?, por hechos que la han afectado, que la afectaron principalmente en el mes de septiembre, un hecho puntual de la que ella deja un relato para su familia y en el que da cuenta que ella habría sido víctima de una violación. Así es. ¿Cómo está, don Alejandro? Bienvenido. Bienvenido a Derecho y Actualidad, ¿cierto? Queremos escucharlo de su parte, queremos saber, ¿cierto?, parte de lo que ustedes han vivido, de este hecho con el que ustedes están aprendiendo a vivir y del que también se están haciendo cargo de una forma importante, del que también se están ocupando de la forma más correcta posible, ¿cierto? Pero también del que de cierta forma nos hemos hecho parte todos nosotros por la difusión que ha logrado este tema. Sí. Bueno, la verdad es que, bien lo dices tú, vivir esto es una nueva forma de vida, vivir con algo muy difícil que nunca nos imaginamos. Normalmente algún accidente o alguna enfermedad puede alejarnos de los seres queridos, pero en este caso una decisión tan dramática de nuestra hija por un trauma vivido nos cuesta asimilar en forma normal. Y hemos decidido como familia llevarlo por las vías de la ley, hacerlo bien, con calma, con tranquilidad, para que se haga justicia, ¿ya? Es en el fondo el objetivo de nuestra familia, ¿cierto?, de lograr que nuestra hija descanse y todos descansemos sabiendo que se hizo justicia por lo que se le hizo y que ella lo relató muy bien en el audio que dejó. Así eso es importante también porque ella deja un mensaje que es claro, deja información clave de los hechos que vivió, pero también deja el nombre de la persona a la que ella apunta como el responsable. Una persona que nosotros nos vamos a dar el nombre, independiente de que se haya hecho mucha difusión, claro, pero también tiene que ver con el actuar responsable, que es lo que usted bien decía, que es un hecho que se da a conocer, se difunde un nombre, muchas personas quisieran tomar acciones por su cuenta como forma de ajusticiar el hecho en torno a su hija, pero por parte de ustedes está este ánimo de querer hacer las cosas según los pasos
que establece nuestro código penal, la justicia local. La verdad es que son decisiones que permiten seguir trabajando en lo mismo. Nosotros no queremos descarrilar nuestra ira, ¿cierto? Sería muy fácil. O sea, eso es fácil en realidad. Lo difícil es contener, mantener, porque tras de esto, de lograr la justicia para Antonia, continúa el legado que llamo yo de mi hija, y para eso se requiere que todo se haga conforme a la ley. Ya pretendemos ampliar la ley, ¿cierto? Para que no vuelvan a suceder estas cosas. O sea, ese es en el fondo, creo que el mensaje o el legado de nuestra hija, de lograr que la sociedad tome conciencia, pero a su vez que se promulgue una ley, ¿cierto?, que permita facilitarle a las víctimas de estas atrocidades, ¿cierto?, que puedan decirlo, que puedan hablar con alguien, que no se sientan como que se acabó la vida, que es algo frustrante, que sé yo, que no hay ninguna otra solución como le sucedió a nuestra hija. Eso creo que debería hacerse cargo la parte legal, ¿cierto?, de contener a la gente, a la familia, a las víctimas, y por supuesto va a ser todo más corto, es un proceso mucho más corto, porque hoy día todo el mundo dice que no hemos demorado mucho, que por qué no hay una prisión preventiva, se sabe el nombre, qué sé yo. Pero todo se hace en derecho, entonces eso mismo es lo que nos va a permitir, ¿cierto?, mañana bajar las tasas de mortalidad por causas como esta. Vamos a bajar, ¿cierto?, el silencio que hoy día muchas mujeres, e incluso en este caso puntual con este presunto, solamente, imagínense que ya yo calculo que al término de este proceso, un par de meses, ¿cierto?, van a haber 12 denuncias fácil de la misma persona. Por lo tanto, si ustedes multiplican desde los 16 años en adelante que viene haciendo estas cosas, hay muchas personas solamente de un individuo, y eso no es solamente él, hay más gente como él. Entonces la idea de esto es que esta gente que se motiva en hacer las cosas de esta forma, encontrar satisfacción de esta forma, que es bastante, que provoca mucho dolor a las familias, ya no se atrevan, porque hay una ley, ¿cierto?, que siempre sacó el caso de la ley Emilia, el ejemplo. Y el ejemplo de uno, nosotros salíamos, compartíamos y antes nos tomábamos un par de tragos, ¿cierto?, y manejábamos. Y resulta que con la ley Emilia se hizo tan bien esa toma de conciencia que ya no se toma. O sea, nosotros ya no tomamos cuando salimos a manejar, pues dejamos y alguien más conduce, que no haya. Entonces se deja de hacer cosas. Ese dejar de hacer, creo que los violadores o las personas, no quiero decir enfermas, pero que tienen este problema, lo van a pensar un poco más. ¿Ya? Las niñas que son violadas van a reaccionar y van a actuar rápido, porque si actúan rápido están las pruebas, están, qué sé yo, hay ADN, hay un montón de cosas que pueden rápidamente, ¿cómo se llama?, a esta gente que comete estos delitos, encarcelarla, pero muy rápido. Y créanme que el ejercicio económico de esto no es malo hacerlo también. O sea, un año en una causa, abogado, fiscalía, todo un proceso que si se hicieran las cosas bien y si todo el mundo se le informa, en un mes estaría todo eso resuelto. O sea, es un verdadero beneficio para todo el sistema en realidad. Alejandro, recién lo mencionaba, a partir del caso que ustedes dan a conocer, ¿cierto?, con Antonia, les han llegado información de otras víctimas, otras presuntas víctimas que también atribuyen hechos de similar connotación a la misma persona. Sí, sí. ¿Se le acercaron de mutuo propio? La primera semana se acercaron todas estas personas, ¿cierto? Y nosotros les solicitamos que lo hicieran por las vías formales, ¿cierto?, denuncia. Y sucedió eso, ¿ya? Y son víctimas también de la misma persona, ¿ya? Pero también han llegado casos, ¿cierto?, a nosotros como familia, de gente papás que nos cuentan lo mismo, pasó lo mismo con mi hija y la tengo con trauma y ya no es lo mismo en el estudio, la universidad, vive en un calvario. O sea,
No lo han solucionado, ¿ya? Casos como niñas que también no quiero hacer nada, pero a mí también me pasó lo mismo, no con él, con otras personas, ¿cierto? O sea, a nivel nacional nos han llegado desde Arica, ¿cierto?, a Punta Arenas, gente que le ha pasado esto mismo. O sea, es increíble la cantidad de gente que guarda silencio con un problema como este. Claro, que se sienten identificados, ¿cierto? Y es un tema también, los abusos, lo hemos tratado también en programas anteriores en la temporada pasada, un tema que, por un lado, hay gente que dice que ahora son delitos más frecuentes, y por otro lado hay gente que dice que ahora hay más... que las víctimas, bien digo, se atreven más a denunciar. Sí, es importante igual tener presente que el tiempo en la denuncia es relevante, muy importante, porque a medida que transcurre el tiempo se van también perdiendo evidencias que pueden ser importantes para el juzgamiento. No es... si bien es cierto, es complicado quizás para la víctima, es importante que la gente pueda saber que tiene que hacer una denuncia pronta, tiene que hacerla con rapidez. Mientras más rápido, mejor, porque tenemos así una prueba vital para inculpar a alguien. Claro. De lo contrario, restan finalmente informes psicológicos, y prácticamente ahí el tribunal tiene que deducir que existió un contacto. Por lo tanto, si existe alguna prueba más científica, en el sentido, por ejemplo, un comparativo de ADN, ¿cierto? Claro. En ese caso ya podríamos tener con más certeza la responsabilidad penal de la persona que cometió un delito de esta envergadura, sobre todo los delitos sexuales, que principalmente exige un contacto corporal, si no, de lo contrario estaríamos hablando de un abuso. La violación necesariamente es un acceso carnal, por lo tanto ahí se da más facilidad para la prueba científica biológica. Por supuesto que sí, y de hecho los primeros exámenes son vitales y relevantes, que hay un protocolo para proceder en delitos sexuales, y dentro de ello está el examen sexológico, donde el doctor, el médico de turno, tiene que tratar de tomar muestras tórulas con contenido, digamos, fluidos corporales, para efecto de establecer si existió alguna alteración al ADN que aparezca en el informe biológico. Claro. Si aparece una mezcla, se revisa la mezcla y por ende se establece así el acceso y también las lesiones. Hay fisuras que sanan, por ejemplo, en 3 días, y hay otras lesiones que sanan ya en 10 días. Por lo tanto, pasado ese tiempo, va a generar de que estas sustancias que generan por lo general la zona íntima puedan cicatrizar, y con ello también perder esa evidencia que es vital y relevante a la hora de establecer lo que señalábamos anteriormente. Claro, eso en parte también desde el punto de vista más interno, a lo mejor más psicológico de parte de las víctimas, también es un llamado a generar confianzas. Por supuesto, confianzas con su entorno, ¿cierto? Independiente de que ustedes puedan haber tenido un vínculo de mucha confianza con su hija, un hecho así traumático también le crea muchos cuestionamientos. Sí. Y por lo mismo no se atrevió a comentarlo con ustedes directamente. Sí, lo que pasa es que hay que entender un poco, bastante psicología, y los psicólogos y tal vez psiquiatras se tienen que mencionar. O sea, lo que nosotros pretendemos en la segunda etapa, que es el tema de la ley, nosotros vamos a solicitar a psicólogos y psiquiatras que se pronuncien, porque sucede algo, para entender, porque la gente dice, pero ¿cómo no les dijo? Claro. ¿Por qué que no había confianza? Claro. Deben entender ustedes que en el caso mío, ¿cierto?, en el caso particular, yo tengo 5 hijas, o sea, 5 hijos, 4 mujeres y un hombre. De las 5 hijas, siempre hay un hijo que se parece mucho al papá. Y por lo tanto, en mi familia, quien siempre decían, el clon mío era Antonia. Entonces, para mí fue muy fácil entender desde el primer día. O sea, imagínense cuando ya me avisan que lo sucedido, venir en la carretera, 1 hora llegar a Temuco.
y me avisan de lo sucedido, y para acá vengo pensando 1 hora, ¿cierto? ¿Qué pasó? O sea, algo sucedió, algo muy traumático le tiene que haber pasado a mi hija. Y yo llego a mi casa en esa parada, algo sucedió a mi esposa, a mi familia, todo, en realidad que ella tomó la decisión y qué sé yo, no. Yo fui el único de la familia que dijo, no, algo pasó acá, algo sucedió. Y empiezo a buscar respuesta, pues, y la respuesta al celular, me meto al celular y en el celular ya había indicios, ¿cierto?, de que la decisión había sido provocada por una violación en las fiestas patrias. Y de ahí parte todo esto. O sea, ahora, para entender por qué ella no dijo nada, lo mismo. Yo entiendo la personalidad de mi hija porque, por eso le dije clon. Por la misma confianza que habían generado. Yo cuando tengo un problema yo me cierro toda la vida y no le cuento a nadie, soluciono mis problemas. Nadie sabe los problemas hasta que los soluciono, y así he ido por la vida. Ella era igual. Ella se cerró, ¿cierto?, en una situación que quiso mantener y quiso que nadie supiese lo que le había sucedido, lo traumático que fue, y comprometió a sus 3 amigos que no le dijeran nada a nadie. Y eso sucedió. Ese fin de semana, el sábado, ¿cierto?, se destapa esto, se le desmonora, ¿cómo se llama? No es capaz de controlar porque se corrió la voz de que había tenido relaciones con el presunto. O sea, el presunto se encargó y corrió la voz para complicarla. ¿Por qué? Son detalles esto que para entender un poco, porque la gente no quiero que yo entienda, ¿cierto? Claro. Había una muy buena relación con la hija, con Antonia, era una mujer muy simpática, agradable, ¿cierto? Y se cerró, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando, ¿cierto?, se le empieza a abrir este cascarón, esta coraza que había armado, ¿cierto?, cuando empieza a correrse la voz de que el otro señor ya empezó a decir que se había acostado con ella, un tema normal, claro. Él, la otra parte. Y resulta que no fue tan así, o sea, no fue tan normal. Y entonces ella da esta declaración de que, ¿cómo se llama?, que no fue como se piensa. Y esa declaración es tan decidora, es tan traumática escucharla, ¿cierto?, que los primeros que escuchan esa fue precisamente el presunto. Entonces da la vuelta, ¿cierto?, y le de vuelta existe cierta evidencias pero concretas, ¿cierto?, que lamentablemente mi hija fue producto de esa otra llamada que ella ya, imagínense el tenor de la llamada de la otra parte, ¿cierto?, que le dijo, imagínense nomás que la calidad de persona que era, o sea, comparada con una persona normal, tiene que haberle dicho, bueno, nosotros ya sabemos lo que sucedió. Entonces a ella se le abrió. O sea, una niña que se preocupaba mucho de su físico, de su apariencia, que su presentación era muy linda, se preocupaba de todo este detalle que le gustaba verse bonita. Imagínense, para entender, ¿cierto? Claro. Imagínense que de la noche a la mañana se le cae todo eso y no lo puede controlar. No puede controlar, ¿cierto?, todo esto que lo había mantenido normalmente como cualquier joven, ¿cierto?, que tiene aspiraciones, qué sé yo. Y en algún minuto, ¿cierto?, iba a estar expuesta en las redes la basura que le habían hecho estos badulaques. ¿Ya? Entonces, entender eso, se quiebra, ¿cierto?, y ya, ¿qué hago más acá? O sea, ya nunca más va a ser mi vida igual como la que yo tenía. Entonces, también hay que destacar que no solamente ahí ella lo concretó, después de toda esta difusión erróneamente y acomodada de los hechos de los presuntos. También hay que entender en el relato que ella dice, ¿cierto?, que la primera semana cuando le sucedió esto, ella también tuvo intenciones de matarse, dice en el relato. O sea, ella por esta razón, por la violación, ella le pasó por la cabeza hacerlo. Comienza el pensamiento suicida. Comienza, imagínense, claro. Es un hecho constatado de lo que se llama a la prevención, cuando aparece el pensamiento suicida. Claro. ¿Cierto? De cierta forma, tratando de ver, según el relato que usted nos cuenta, de la personalidad de Antonia, y que también pasa con muchas víctimas de abusos y de violaciones, ellos tratan de manejar la situación, de controlarla y pensar que desde sus propias fuerzas son capaces de contener el hecho. Claro. Sí. Y ahí es donde se produce este quiebre, porque eso sí, a fin de cuentas es crear una olla a presión. Exactamente, y eso le sucedió y nadie se dio cuenta en esas 3 semanas que tenía un problema. Nadie se dio cuenta por la personalidad que ella tenía. Ella lo supo manejar muy bien hasta que ya no pudo y explotó. Claro. Ahora, el caso de mi hija, ¿cierto?
hay que destacarlo mucho porque fue lo más dramático. Pero también tenemos muchos casos en los cuales la gente no alcanza a tomar esta decisión, pero vive un calvario. Entonces tenemos violaciones porque un familiar cometió el delito, y este caso puntual hay que tomar mucha precaución porque el modo operandi de la gente que hizo esto a mi hija no fue solamente a mi hija, lo han venido haciendo por años. O sea, borrachan, drogan, ¿cierto? Las niñas no saben qué pasó y luego, ¿cierto?, las culpan a ella porque está ahí, ebria, y nadie te va a creer porque está ahí ebria. Un grave error, ¿cierto?, para los presuntos. Esto, la verdad es que no es la ley, afortunadamente, dice otra cosa. Hay herramientas para hacerse cargo de hechos como estos. Alejandro, y aquí te hago una pregunta que uno lee mucho en redes sociales y que también, o en muchos comentarios. ¿Por qué si hay un nombre, si hay un hecho, si ya hay una acusación, pareciera que no se ha hecho nada todavía? Digo, pareciera porque es importante que tú nos aclares eso. Lo que pasa que en esta suerte, y también siendo consecuente con toda la legalidad que hay que llevar un caso y una investigación de esta envergadura, hay que pensar de que todo lo que estamos haciendo en este minuto va a ser materia de prueba en un juicio posterior. Por lo tanto, no podemos digamos, hay muchas cosas que la prensa, por supuesto, no sabe. Pareciera como que no se ha hecho nada, pero estamos avanzando, tenemos información importante que nos ha arribado en las últimas semanas, ¿cierto? Y que esperamos incluso se agilicen un poco más. Sin embargo, a pesar de la lentitud del sistema, hemos podido dar avances que nos permiten confirmar cada vez más el relato que hizo Antonia, que no lo hizo, digamos, dejando un mensaje, sino que derechamente se lo hizo a otra persona que era su ex pololo en ese entonces. Entonces, esto no fue con suerte de eso, sino que fue más bien explicando una situación que la venía arrastrando. Por lo tanto, todo eso hay que periciarlo, todo eso hay que darle el toque de legalidad que necesitamos para poder finalmente llegar a una prueba también que sea una prueba sana y que los jueces puedan tener esta convicción de que esa persona fue el culpable. Ahora, lo que decía don Alejandro es muy importante. No hay que olvidar que la situación de ella se asemeja mucho a otras situaciones que ya han sido denunciadas respecto de la misma persona. Entonces eso devela en cierto modo un patrón de conducta y esperamos que en definitiva el juzgamiento pueda ser también respecto de todo aquello en un solo juicio, porque así se ha venido dando y lamentablemente, Antonia, el caso de donde la víctima prácticamente no soportó el peso que significó el hecho que ella misma relata. Existe al menos esa grabación que sin quererlo hoy en día es una evidencia importantísima, vital y relevante para las pretensiones y para que sobre todo se haga justicia por Antonio. Claro. Me imagino que también parte de preparar el caso, ¿cierto? Considerará que la contraparte, el presunto acusado, también debe estar preparando una defensa, se debe estar asesorando. De hecho, ya tenemos entendido que otro colega de la plaza ya está con los antecedentes, algunos antecedentes de investigación ya que han llegado, que deben ser los mismos de nosotros en la carpeta de investigación. Y por supuesto está en su derecho a defenderse. Claro. Lo importante es que lo que estamos tranquilos y confiados de que existen pruebas muy importantes, señales audiovisuales que muestran muchas cosas. Entonces es importante, estamos tranquilos, solamente estamos actuando con mucha responsabilidad. También por lo mismo, con prudencia, también respetando quizá el principio de presunción de inocencia y actuando conforme a la ley, como dice don Alejandro. La idea es que todo este proceso se haga no por joder, sino que porque existió realmente una situación. Y esa situación es un delito grave que tiene que ser sancionado.
Esa es la premisa de don Alejandro y la que buscamos nosotros, que lograr la justicia para ella, para su dignidad, para su familia, para la tranquilidad, ¿cierto? Y también porque quien hace algo tiene también que asumir las consecuencias. Así es. Alejandro, parte también de la pérdida de una hija también conlleva necesariamente a vivir un duelo. Pareciera que usted, no sé, ya ahí me gustaría entrar un poco más en el ámbito más humano. ¿Usted cree que está viviendo ese duelo o por ahora está ocupándose del caso para mantenerse en pie, para mantenerse firme ante los hechos que está viviendo? La verdad es que mi vida siempre ha sido solucionar problemas primero. Yo soluciono los problemas y luego, en este caso normal, disfruto, ¿ya? No en este caso, en mi vida ha sido así, trabajar, arreglar problemas y disfrutar, ¿ya? En este caso estoy aplicando el mismo concepto, con la diferencia de que debo estar bien, debo estar concentrado, necesito esta justicia lo antes posible para Antonia. Y luego, ¿cierto? De eso yo creo que voy a darme un tiempo para llorar mucho y darme el duelo que todo el mundo me dice, no solamente ustedes lo ven, que no, yo sé que va a llegar mi minuto en que me voy a estar con mi hija y hacer lo que corresponde cuando se va un ser querido. ¿Usted espera que esta persona en algún momento admita su responsabilidad en este hecho? Yo creo que sí, yo creo que sería lo más creer en el ser humano, creer en esto, en la sociedad, creer que se cometen errores y creer, cierto, que hay una disculpa o un reconocimiento de los errores. Creo que es fundamental para que nosotros sigamos creciendo como sociedad y lleguemos al desarrollo, como muchas veces lo he dicho. Estas cosas de no decir, de abusar, de pensar de que cometen errores, ¿cierto? Quiebran la ley, el sistema y siguen, eso nos hace daño a todos, no solamente a mi familia, y eso hay que evitar. Don Alejandro, bueno, respecto de su familia, ¿cómo han enfrentado ustedes este proceso que está prácticamente comenzando, pero desde el punto de vista más familiar, digamos, en el día a día, el apoyo que siente usted de su descendencia, sus hijas, su hijo? La verdad es que al principio fue raro del primer día estar como estoy hoy día, ¿cierto? Y mi gente, mi familia, mi esposa, mis hijos mayores, siempre ellos sufriendo, llorando todos los días, no entendían, o sea, fue como normal, ¿qué pasó? ¿Qué esto? Al ver este apoyo, esta disposición nuestra de lograr una justicia y lograr, ¿cierto?, salvar la honra de nuestra hija, que ha sido constante, no ha decaído, ¿cierto? Y todos los medios, y todos los padres, y toda la gente que ha tratado de aportar de alguna forma, han permitido que la pena como tenga como un soporte. No se quita la pena. Esto es muy, muy doloroso para nuestra familia porque fue algo, un choque tremendo. O sea, nunca esperábamos una situación como esta. Pero creo que es muy beneficioso que en casos como este las familias se sientan muy apoyadas, contenidas por sus padres, por sus amigos, por todo el mundo. Y el tema, siempre lo voy a destacar, ¿cierto? El tema comunicacional ha sido fundamental y la familia sufre, llora, ¿cierto? Pero también ya el mismo empuje que desde un comienzo tuve yo, ellos están metidos en que esto va a funcionar y que va a haber justicia, y todos están en campaña para que esto en el corto plazo tengamos noticia de justicia para Antonia. Pero el sufrimiento y el llanto, eso no se borra y ni se quita. Todos los días llora alguien en mi familia. Por supuesto. Don Alejandro, ¿y qué percepción ha tenido usted de la Fiscalía, del manejo que está teniendo el Ministerio Público en este minuto? Bueno, nuestra postura con la Fiscalía fue siempre de aportar, ha sido siempre hoy día, ¿cierto?, hasta el día de hoy, de aportar.
Y para una persona que nunca ha estado metida en temas legales, ni fiscalía, ni proceso, en realidad ya con estas 3 semanas veo que no es un tema de las personas que trabajan, es como en toda organización. Aquí en realidad todos tienen la voluntad de hacer las cosas, pero pequeños detalles van dilatando. Minuto en que copiemos, ¿cierto? Así como tenemos los mejores notebooks, los mejores celulares, tenemos la mejor tecnología, ¿por qué no mañana tener la misma capacidad científica de abordar temas como este de delitos, ¿cierto? Que la traigamos y la importemos, ¿cierto? Y la apliquemos en nuestro país. Yo creo que ahí todos vamos a ahorrar, ¿cierto? Y los tiempos van a disminuir. Bien, don Alejandro, nos quedan los últimos minutos del programa, no sé si tiene algún mensaje que entregar. Esta es una vitrina también, donde mucha gente que ha seguido el caso y quienes se vienen enterando hace poco de lo que pasó, tiene la oportunidad de enterarse por usted y de que usted pueda entregar un mensaje, y quizás también a gente que tiene información y que todavía no se atreve a entregarla. Mira, por supuesto que sí. La verdad es que sí, llamo a todas aquellas personas que en este caso puntual tengan alguna información del presunto, ¿cierto? Sería muy beneficioso y un aporte el que lo señalen, se acerquen a nosotros y nos comenten, que nos entreguen detalles de lo sucedido, ¿ya? Y el mensaje también para todas aquellas personas que hoy día están guardando silencio porque les sucedió lo mismo, comuníquenlo a alguien, ¿cierto?, para que se vayan liberando de ese trauma tan grave. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo de Derecho y Actualidad. Alejandro, no sé si... No, yo quiero agradecer a don Alejandro su disposición y tal como él dice, pedirle a la gente que nos está viendo en este minuto que tenga información relevante, que pueda dirigirse a la Policía de Investigaciones o al Ministerio Público para poder aportar cualquier información que nos ayude a esclarecer en realidad cada uno de los pasajes de lo que ocurrió esa noche. Será bienvenida a la investigación. Gracias. Un fuerte abrazo a la familia de don Alejandro. Muchas gracias. Y nuestro agradecimiento también a él por su visita el día de hoy. Así es, esperando que todo esto llegue a buen término, que se cumplan los pasos que están establecidos de la forma más responsable como ustedes han decidido hacerlo. Y por supuesto, a la espera de todo lo que vaya pasando, que también vamos a estar actualizando en la medida que vayan sucediendo nuevos antecedentes, nos despedimos de esta forma de este capítulo. Así es, vamos haciendo un seguimiento de este y otros casos que están ocurriendo a nivel local y nacional. Así es. Muchas gracias. No olviden seguir las redes sociales de Radio Temuco en Twitter, Instagram y Facebook como radiotemuco.com, informarse también en el diario digital, en la web de Radio Temuco, y a escuchar la programación musical, por supuesto, y todos los programas que están preparados pensando directamente en los habitantes de nuestra región. Muchas gracias.